bendiga. Vamos a comenzar este estudio sobre el libro de Deuteronomios. Comenzaremos diciendo que Israel está situado en las llanuras de Moab en el año 1451 a.C. El libro de Deuteronomio representa el testimonio teológico y legal de Moisés ante la generación del cumplimiento de la promesa que habría de poseer la tierra. No debe reducirse a una mera recapitulación nostálgica. Es un contrato de soberanía definitivo entre el gran rey Dios y su vasallo Israel. En este umbral, el documento formaliza la transición de Israel de una estructura tribal a un reino de sacerdotes, estableciendo la jurisprudencia divina necesaria para la posesión y permanencia en la tierra prometida. La arquitectura de Deuteronomio guarda una simetría rigurosa con los tratados de vasallaje hititas del siglo XIV a.C., lo que subraya su carácter vinculante. Empieza con un preámbulo. Identifica al soberano y establece el contexto geográfico y temporal del pacto en el umbral de Canaán. Después continúa con un prólogo histórico, donde se documentan los actos de gracia previos de Dios. Es fundamental notar que el crecimiento demográfico se presenta aquí como el cumplimiento parcial de la promesa con Abraham, evidenciando que la fidelidad de Dios precede a la exigencia de obediencia. Continúa con algunas estipulaciones que son definición de las condiciones del pacto. Incluye una cláusula de exclusividad idéntica a los tratados antiguos, la prohibición de alianzas con otros señores, es decir, no podrían regresar a acudir con Egipto, no podían negociar, no podían servir a dos imperios. Después, los testigos cómicos. Al ser Dios el único verdadero, no existen otras deidades para testificar. Moisés invoca al cielo y a la tierra como observadores permanentes de la fidelidad del vasallo. En otras palabras, se estaba estableciendo que como no existen otros dioses, solo se llamó como testigos al cielo y a la tierra. Y se termina con las sanciones. Detalla bendiciones por lealtad y maldiciones por traición. La obediencia en este marco no es una carga jurídica, sino una lealtad agradecida. Bajo la lógica del pacto, la idolatría se clasifica como alta traición política. Se rompe la exclusividad, al igual que un vasallo hitita no podía buscar protección en Egipto. Israel no puede recurrir a los Baales sin invalidar el contrato. Eso sería prostitución espiritual. La traición al pacto se describe como adulterio contra el esposo divino, rompiendo la identidad nacional, o también un desprecio de la gracia. Abandonar a Dios es negar los actos de salvación documentados en el prólogo histórico. Esta estructura legal demanda una respuesta que sea a la vez auditiva y operativa, pues en la economía del pacto no existe conocimiento sin acción. En la cosmovisión hebrea, el lenguaje moldea la realidad teológica de tal forma que es semánticamente imposible separar el oír del hacer. El corazón de la Torá es el Shema. No es una mera declaración doctrinal, sino una instrucción operativa que define la existencia misma de la nación. El verbo Shema trasciende la recepción acústica
implica una recepción con intención de obedecer, escuchar con la intención de obedecer. Es notable que el hebreo bíblico carezca de un término independiente para la palabra obedecer. La obediencia está subsumida en el acto de escuchar. Si el vasallo oye la orden pero no la ejecuta, ontológicamente no ha escuchado. Asimismo, la declaración de Dios es uno o único, ejad, encierra un debate exegético profundo. Ejad no es solo una denotación de unidad numérica, sino que proclama que Dios es único e incomparable. En un entorno politeísta, Moisés afirma que las deidades circundantes son inexistentes, son madera y piedra, estableciendo el monoteísmo como la base de la lealtad absoluta. El mandato de amar a Javá, a Dios, es un concepto volitivo y legal. En los tratados asirios y hititas, amar al soberano era sinónimo de lealtad exclusiva. No se trata de sentimentalismo, sino de una decisión de la voluntad que involucra el corazón, Lev, que es el centro de la voluntad y las decisiones, alma, Nefesh, la esencia vital y la vida misma, fuerzas, Me'od, la totalidad de los recursos y energías. El Shema funciona como una pedagogía sistemática para saturar la identidad nacional en todas las dimensiones. Por ejemplo, la aplicación práctica se le pedía al pueblo de Israel que guardara los mandamientos en la casa y en el camino. La función pedagógica de esto es que la palabra de Dios debe regir la esfera privada y la esfera pública. Cuando dice al acostarse y al levantarse, el pacto enmarca el inicio y el fin de la conciencia diaria. Señala en las manos y en la frente representa las acciones y la visión deben estar gobernadas por el rey. Cuando dice que la escriban en los postes y en las puertas, quiere decir que el corazón se consagra como propiedad exclusiva del gran rey. A pesar de esta claridad pedagógica, el discurso deuteronómico revela que la estructura interna del hombre es refractaria a la ley. La prostitución espiritual es una amenaza latente que la ley escrita no puede erradicar. Moisés diagnostica una insuficiencia radical. La ley externa, grabada en piedra, choca con la dureza de la cerviz humana. Esta patología exige una transición del ritual físico a la realidad espiritual profunda. La metáfora de la circuncisión del corazón identifica el problema central. El prepucio espiritual simboliza el orgullo, la rebelión, la autosuficiencia, que bloquean la receptividad a la voluntad divina. Un corazón incircunciso es un corazón de piedra, que aunque conoce el contrato es incapaz de amar al soberano. Es imperativo distinguir la naturaleza de los pactos que operan sobre Israel. Hablaremos del pacto abrámico, que era un pacto incondicional y que garantizaba la herencia perpetua por la gracia de Dios. Y por otro lado el pacto palestino, que es condicional y que actúa como un látigo pedagógico. Este pacto regula la permanencia en la tierra, permitiendo que Dios utilice el exilio como disciplina sin escuchar al pueblo definitivamente, basándose en la desobediencia tipificada en el tratado. Moisés ordena: circuncidad vuestro corazón, estableciendo la responsabilidad humana. Sin embargo,
La historia de Israel documenta una incapacidad absoluta de cumplir este mandato. La ley señala el estándar, pero no otorga la capacidad para producirla. Esta tensión conduce inevitablemente a la necesidad de que el objeto de la ley sea transformado por el sujeto de la misma. Ante la certeza de la apostasía y el exilio, surge una esperanza escatológica. La resolución a la crisis de la voluntad no vendrá del esfuerzo humano, sino de una intervención quirúrgica directamente de Dios. El clímax profético se alcanza en Deuteronomios 3:6, que dice: y circuncidará Dios tu corazón. Esta promesa anticipa la teología del nuevo pacto, donde Dios mismo remueve el corazón de piedra para otorgar un corazón de carne, según se había mencionado en Ezequiel 36:26. También Pablo identifica esta obra en Colosenses y en Romanos con la circuncisión no hecha por mano, una regeneración espiritual que permite al vasallo finalmente cumplir los términos del pacto por amor. Moisés representa la elección. Deben escoger la vida. No es una opción neutral, sino una elección entre existencia o aniquilación. Esta elección solo es posible bajo la regeneración divina. El propio Jesucristo demostró la viabilidad de este pacto al vencer a Satanás en el desierto, citando exclusivamente Deuteronomios, mostrando la sumisión perfecta del mediador a los términos del tratado de soberanía. La muerte de Moisés en el monte Nebo no es solo un final biológico, es una lección sobre los límites de la mediación bajo la ley. Moisés fue excluido de la tierra prometida por el incidente en Meriba, al golpear la roca con ira, en lugar de hablarle como se le había dicho. Falló en santificar el carácter de Dios ante el pueblo. El mediador debe ser un espejo perfecto del rey. Al oscurecer la gracia divina con su ira, Moisés quedó bajo el juicio de la ley que él mismo administraba. Su muerte fuera de la tierra exalta la santidad de Dios sobre cualquier jerarquía humana. La muerte de Moisés se describe como al-pi, Yahvé, que quiere decir como por el beso de Dios. Una traducción de suprema ternura, el ocultamiento de su tumba y la disputa que se menciona en Judas 9. Evitó que el mediador se convirtiera en un objeto de idolatría, preservando la exclusividad de Dios. Sin embargo, Moisés profetizó un profeta como yo, señalando hacia el mediador, un mediador superior, es decir, Jesucristo. Moisés hizo la función de siervo como mediador de un antiguo pacto y Jesucristo como hijo mediador del nuevo pacto. En la liberación, Moisés sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y Jesucristo sacó al hombre de la esclavitud ontológica del pecado. Moisés murió fuera de la tierra por un error propio. Jesucristo murió fuera de Jerusalén por el pecado de otros. Destino de cada uno. Al-Pi Yahvé nos dice que Moisés murió por el beso de Dios y fue sepultado en lo oculto. Pero Jesucristo, después de ser sepultado, ascendió a la verdadera tierra prometida. La teología de la circuncisión del corazón es el eje que articula la ley y la gracia. Deuteronomio nos enseña que la vida no reside en el cumplimiento mecánico, sino en la lealtad exclusiva al gran rey, operada por una transformación interna. La pregunta de Moisés: ¿escogerás la vida?
haya su respuesta definitiva en Cristo, el mediador perfecto, que realiza la cirugía espiritual necesaria para que podamos finalmente escuchar y amar a Dios. Muchas gracias, Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.